Su familia la rechazó por ser fea hasta que el vaquero dijo, ella es mi mujer ahora. Maya había Not pasado la because she mayor parte de was. su vida tratando de no ser vista, pasando por los bordes de su asentamiento irregular como alguien que había aprendido a moverse sin hacer ruido, sin expectativas, sin la esperanza de pertenecer. Desde que fue lo bastante mayor para entender las palabras, había oído los susurros. No era tan bonita como sus hermanas. Sus cicatrices la hacían parecer extraña. Su presencia traía mala suerte, y su familia creía que debilitaba su posición. Su padre evitaba mirarla a los ojos. La paciencia de su madre se agotaba cada año, y sus hermanos la trataban como si estar cerca de ella pudiera manchar su propio valor. Maya nunca pidió ternura. Solo quería vivir sin sentir que su existencia ofendía a todos los que la rodeaban. Pero el rechazo de su familia construyó muros alrededor de su corazón, moldeándola en alguien que hablaba poco, soportaba mucho y aprendió a guardar el dolor en silencio. Cuando pasaba por el asentamiento, la gente apartaba la mirada o la observaba demasiado tiempo, y ella se sentía como un recordatorio no deseado de algo que no querían enfrentar. Recogía hierbas, traía agua, preparaba pieles y hacía todas las tareas que nadie más quería, tratando de hacerse útil aunque nadie se lo agradeciera. Aún así, cada noche rezaba para que algún día simplemente dejaran de despreciarla. Esa esperanza se hizo añicos la noche en que estalló una discusión. Después de que, sin saberlo, entró en un área ceremonial reservada para otros, la voz de su tío la cortó como una hoja afilada cuando gritó que ella traía vergüenza solo por caminar entre ellos. Sus hermanas se rieron con sorna. Su padre no la defendió, y su madre no dijo nada en absoluto. Fue en ese silencio aplastante donde Maya comprendió que su presencia se había convertido en una carga que deseaban poder desechar. Por primera vez en su vida, en lugar de encogerse ante su crueldad, sintió que algo se rompía dentro de ella. Algo feroz, desesperado y decidido a sobrevivir en otro lugar. Así que, antes de que el amanecer tocara las colinas, Maya tomó un odre de agua, un pequeño cuchillo y una manta, y se marchó sin mirar atrás. No porque los odiara, sino porque finalmente entendió que nunca verían su valor. El mundo más allá de su asentamiento era a la vez aterrador y extrañamente liberador. Sus piernas la llevaron más lejos de lo que creía posible, más allá de los caminos conocidos y hacia tierras que nunca se había atrevido a acercarse. Su ropa, ya desgastada por años de trabajo duro, se volvió aún más harapienta con cada milla. El polvo se asentaba en cada pliegue de su piel. Su cuerpo protestaba con cada paso. Pero la idea de la libertad, cualquier libertad, la mantenía en movimiento. Dormía bajo ramas delgadas, se despertaba en la nada, bebía con moderación y sobrevivía con raíces y los pequeños animales que podía atrapar. Los días se fundían unos en otros, cada momento impulsado por su terca voluntad de existir en algún lugar donde no fuera indeseada. Al cuarto día, sus fuerzas flaquearon. Cada movimiento se sentía más pesado, y tropezaba más a menudo de lo que caminaba. Sabía que si no encontraba ayuda pronto, su viaje terminaría en las llanuras abiertas, sin que nadie supiera o le importara que había sido de ella. Se obligó a avanzar hasta que el mareo nubló su visión y el suelo se inclinó bajo sus pies. Entonces llegó el sonido, cascos firmes y acercándose rápido. No se escondió. Le faltaban las fuerzas y la voluntad de fingir que nunca necesitaba a nadie. Un caballo apareció en la cresta, y montándolo iba un vaquero alto de rasgos curtidos, postura firme y ojos calmados y perspicaces bajo un sombrero desgastado. Frenó al verla, evaluando su estado con conciencia experimentada. Maya se tambaleó, agarrándose a nada, y sus rodillas cedieron. Antes de que tocara el suelo, el vaquero había desmontado y se acercaba con urgencia cautelosa. «Estás herida», dijo. Su voz era firme, no intrusiva, no disgustada, solo preocupada. Maya intentó hablar, con la garganta seca. «Solo cansada». «Dejé mi hogar», susurró. Él la miró de cerca, no con el juicio que esperaba, sino con algo a lo que no estaba acostumbrada, compasión humana. Su nombre, supo después, era Jacob Hayes, un ranchero que viajaba frecuentemente por esas tierras, comerciando,
explorando y ayudando cuando podía. En ese momento, simplemente le ofreció su mano. Vamos, ponte de pie. Ella dudó, poco acostumbrada a la bondad, insegura de si la merecía. Pero su cuerpo decidió por ella, inclinándose hacia él. Jacob la ayudó a levantarse, sosteniendo su peso con gentileza antes de guiarla a sentarse contra una roca. Le ofreció agua, vigilando que no bebiera demasiado rápido. Cuando finalmente respiró con normalidad, preguntó: ¿Dónde está tu familia? Maya bajó la mirada. Muy atrás. Jacob no insistió en detalles. Simplemente asintió, como si entendiera que algunas personas se van no porque quieran, sino porque quedarse las rompería. Estudió su ropa harapienta, sus moretones, el agotamiento grabado en su rostro, y algo protector brilló en su expresión. No tienes que explicar nada ahora, dijo. Descansa primero. Por primera vez en su vida, Maya se sintió vista no como algo no deseado, no como una carga, sino como una persona cuyo dolor importaba. Mientras se dejaba llevar por el sueño, se preguntó si el destino había puesto a Jacob en su camino por una razón, o si simplemente era un extraño de corazón amable. De cualquier modo, sabía una cosa con absoluta certeza. El momento en que se alejó de su asentamiento, su antigua vida había terminado, y lo que viniera después sería moldeado no por la vergüenza, sino por el coraje que la había llevado hacia lo desconocido. Maya despertó con los suaves sonidos de leña crepitando y el aroma de frijoles cocidos flotando cerca. Por un momento, esperó oír a su familia discutiendo, esperó el familiar aguijón del rechazo esperándola. Al abrir los ojos, en cambio, encontró a Jacob sentado cerca, reparando una correa de su silla con concentración experta. Al notar que estaba despierta, le dio un pequeño asentimiento, sin entrometerse, sin presionar, solo reconociendo silenciosamente su presencia de una manera a la que no estaba acostumbrada. Le entregó un tazón, esperó a que comiera, luego habló con el mismo tono firme que había calmado sus miedos el día anterior. Puedes viajar conmigo un tiempo si quieres. No deberías estar sola aquí afuera. Maya dudó, insegura de confiar en una bondad que no había ganado. Pero Jacob no pedía nada. No insinuaba que le debiera gratitud. Simplemente le hizo espacio. Así que aceptó en voz baja, no porque temiera al mundo, sino porque finalmente sintió que había entrado en uno donde la crueldad no era el único idioma hablado. Viajaron lado a lado por largos senderos, compartiendo pequeños fragmentos de sí mismos. Jacob le habló de su rancho, de sus hermanos, de las largas temporadas trabajando con el ganado y de la soledad que venía con vivir lejos de los pueblos. Maya hablaba poco, eligiendo sus palabras con cuidado. Pero Jacob nunca le pidió que revelara más de lo que quería. Aprendió a leer sus silencios, a entender sus miradas, a reconocer cuando necesitaba descansar. Ella aprendió que su presencia firme no era un acto. Era quien era. Durante días de viaje, creció entre ellos una conexión tranquila. No apresurada ni forzada, sino construida a partir de una confianza que nunca imaginó que le daría a nadie. Una tarde, mientras armaban el campamento, Maya preguntó suavemente: ¿Por qué me ayudas? Jacob se detuvo, luego respondió con una voz que contenía verdad sin orgullo. Porque mereces algo mejor que lo que huiste. Cualquiera puede verlo. Nadie le había hablado así nunca. Por primera vez, sintió que su corazón se expandía hacia alguien en lugar de encogerse. Su viaje finalmente los llevó hacia un pequeño pueblo en la ruta comercial donde Jacob necesitaba comprar provisiones. Al acercarse, los pasos de Maya se ralentizaron. No temía a los extraños, había vivido con el rechazo toda su vida, pero temía ser vista al lado de alguien como Jacob, un hombre al que los demás respetaban, un hombre junto al que no creía ser digna de estar. Cuando entraron en el pueblo, ojos curiosos se volvieron hacia ellos, juzgando, midiendo, susurrando. Maya bajó la mirada, sus instintos le decían que se hiciera pequeña. Pero Jacob, notando su incomodidad, se acercó más, su voz firme mientras decía: Camina conmigo. Las simples palabras la sostuvieron. Mientras avanzaban por el mercado, la gente miraba a Maya, algunos con confusión,
algunos con interés silencioso, pero ninguno con el desprecio que había crecido viendo. Jacob compró provisiones, le preguntó qué prefería comer y se comportó como si ella perteneciera a su lado. Su calma desafío a las opiniones del mundo lentamente se filtró en sus huesos. Después de reunir lo necesario, regresaron al sendero que llevaba de vuelta a su rancho. En el camino, Jacob finalmente hizo la pregunta que ella esperaba. «Maya, ¿vas a volver?» Ella miró hacia adelante, imaginando su asentamiento, los mismos rostros torcidos por el juicio, el mismo desdén inmutable. «No hay nada para mí allí», dijo en voz baja. Jacob la estudió, luego asintió una vez, como si una decisión encajara en su lugar dentro de él. A la mañana siguiente, antes de que el amanecer rompiera por completo, Maya despertó viendo a Jacob ensillando su caballo con una tensión inusual en los amos. «Vamos a algún lado», dijo. Y aunque su tono era calmado, Maya sintió un propósito más profundo detrás de sus palabras. Lo siguió sin preguntar hasta que se dio cuenta de que cabalgaban de regreso hacia su antiguo asentamiento. Su corazón latió con fuerza. «Jacob, ¿por qué?» Él no ralentizó su caballo. «Porque huir te dio paz, pero enfrentarlos te dará libertad. Mereces ambas». Quiso protestar, pero en lo profundo entendió que tenía razón. Cuando llegaron a la entrada del asentamiento, varios aldeanos los vieron y corrieron a alertar al resto. La familia de Maya salió, sus expresiones iban desde la sorpresa hasta la irritación. Su tío dio un paso adelante, con la voz llena de la misma autoridad que una vez había aplastado su espíritu. «¿Vuelves ahora? Después de traer deshonra sobre nosotros». Las manos de Maya temblaron, pero Jacob avanzó con su caballo, su voz cortando a través de la multitud con una fuerza que nadie esperaba. «Basta». El asentamiento se silenció. Su tono no contenía amenaza, solo una convicción inquebrantable. Ella no deshonró a nadie. Ustedes la trataron como si no valiera ni su aliento. Pero ella es más fuerte que todos ustedes aquí parados. Sobrevivió a lo que la mayoría no podría. Caminó millas sola. Y ya no es de ustedes para menospreciar. El silencio cayó denso y atónito. El tío de Maya, ofendido, se acercó más. «¿Quién eres tú para hablar?» La voz de Jacob se agudizó como acero. «Soy el hombre que vio su valor cuando ustedes se negaron». Jadeos se extendieron por la multitud. Las siguientes palabras de Jacob fueron el golpe final, dichas con orgullo y certeza. «Ella es mi mujer ahora». Maya se quedó helada. Su aliento se atrapó entre la sorpresa y algo mucho más profundo. Algo cálido y feroz, floreciendo dentro de ella. No posesión, no reclamo, sino reconocimiento. Alguien la había elegido. No por lástima, no por obligación, sino porque vio su valor como persona, como compañera, como alguien digna de amor. Su familia miró a Jacob, a Maya, a la verdad inquebrantable en su postura. Ya no podían negar lo que habían desechado. Por primera vez, Maya no se encogió. Dio un paso adelante, su voz firme. «No me quedo. No voy a suplicar que me acepten. Me voy con él porque me trató como a un ser humano». Los ojos de su madre se suavizaron con algo parecido al arrepentimiento. Claro, Maya no esperó disculpas que habían tardado años en llegar. Se volvió, subió al caballo de Jacob y permitió que respirara el nuevo vida que la esperaba. Mientras cabalgaban alejándose, Jacob la miró de reojo, en silencio, comprobando si estaba bien. Ella encontró sus ojos y asintió, sintiendo un futuro abriéndose ante ella. Uno construido sobre dignidad, coraje y el tipo de amor que nunca pensó que recibiría. Y así su historia no terminó con rechazo, sino con renacimiento. No con vergüenza, sino con la fuerza para caminar hacia un mundo que finalmente tenía espacio para ella. Con Jacob a su lado, ya no era la chica desechada. Era la mujer que eligió su propio camino.